La LH. Bien. Dirigir el proceso de ovulación. Las funciones que posee el cuerpo lúteo. Mantener una gestación. Vamos a ver que están involucradas en el parto. Es decir, para que el parto se desencadene, se necesitan ciertas hormonas y que dejen de estar presentes otras. Y mantener la lactancia, ¿sí? O sea, para la síntesis y para la eyección, vamos a ver también de la leche. Bueno, entonces, sobre el ciclo estral, ¿qué hormonas vamos a ver? Una que ya la mencionamos, dijimos que era la FSH. Esto es lindo porque tiene poquitas funciones, entre comillas, es decir, uno en realidad si se pone a estudiar particularmente cada una de estas hormonas va a encontrar un montón de cosas, pero dentro de lo que es el ciclo estral, a grosso modo, esta hormona folículo estimulante estimula justamente el crecimiento de esos folículos. ¿A partir de qué folículo es que es fundamental? Desde la antral. Bien. Otra función que tiene, y fíjense que pongo junto, porque por sí sola no lo logra. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que para que esto ocurra, se necesitaba la conjunción de dos células y de dos hormonas. Entonces, junto con niveles basales de LH, que van a actuar sobre estas células de la teca interna para que tome el colesterol y lo transforme en testosterona y se lo ceda vía parácrina a las células de la granulosa, que ante la presencia de FSH va a estimular en estas células, cuando se une a su receptor que está en las células de la granulosa, no en las de la teca, que éstas tomen la testosterona producida por las de la teca y la transformen en estrógeno. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos con las funciones ahora de los estrógenos. ¿Que quiénes producían los estrógenos? ¿Quién produce los estrógenos? La célula de la granulosa. Sí, hasta acá. No sé por qué demoran tanto en responderme el otro. Bien. Entonces, lo que les habíamos dicho al inicio de esta clase es que si yo veía un animal en celo o estro, ¿en qué tenía que pensar? ¿En qué estructura ovárica tenía que pensar? ¿En el ovocito secundario o empezando el terciario? Pero ¿quién produce el estrógeno? Si está en celo o estro. Y si estamos diciendo que las células de la granulosa son las que producen el estrógeno, entonces tengo que pensar que hay muchas células de la granulosa, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, independientemente del ovocito, en qué estadio está, tengo que pensar que estoy con un folículo o bien secundario o terciario, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué funciones tienen los estrógenos producidos por ese folículo grande? Por un lado, vamos a ver que tiene doble función según los niveles de estrógenos que haya. ¿Está? A nivel hipotalámico tiene dobles funciones. Por eso acá puse regula la secreción de gonadotropinas.
¿está? Porque dependiendo en la cantidad en la que está, es la función que cumple. Lo que sí sabemos es que estimula la expresión de receptores para FSH en las células de la granulosa, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Estimula la expresión de receptores de FSH en células de la granulosa, que son las que producen el estrógeno. ¿Cuándo se produce? Regula la secreción de gonadotropina, que ya vamos a ver cómo lo hace. Acá lo que tengo que poner de última entre paréntesis es recordar que dependiendo si está en bajas concentraciones o altas concentraciones, es que hace un feedback positivo o negativo, ya vamos a ver cómo, sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis. ¿Está? Es un importante estimulante de la mitosis, por lo que provoca el crecimiento y división de estas células de la granulosa. ¿Estamos? O sea que esto es lo que sería a nivel del eje y del ovario. A nivel de la fertilización e implantación, produce una actividad secretoria en oviducto para favorecer que sobreviva el espermatozoide en el oviducto. ¿Estamos? O sea que estimula que ese oviducto secrete sustancias que van a permitir que sobreviva ese espermatozoide. Y estimula el desarrollo de las glándulas endometriales, o sea, del útero. Son las que van a producir la leche uterina, que es la que va a mantener vivo ese embrión, en el caso de que lo hubiera, hasta que se implante. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a saltear esto, porque de esto es lo que vamos a hablar después. A nivel del crecimiento, es un importante anabólico. Recuerden que cuando ustedes vieron, ya vimos crecimiento, ¿no? Sí. Cuando vimos crecimiento, vimos que los estrógenos producen el cierre de las placas de crecimiento, con lo cual detiene el crecimiento de los huesos largos e interviene en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, así como la testosterona en el macho, ¿sí? Sobre la lactancia, vamos a ver cómo junto con la progesterona intervienen en el desarrollo los estrógenos de los conductos mamarios y la progesterona vamos a ver que cómo intervienen en los alveolos, ¿sí? Y esto, que es lo importante, que es lo que vengo diciendo desde el principio, que es quien desencadena la conducta de celo del animal, ¿sí? Entonces, más estrógenos, más células que lo producen, folículo grande, animal en celo. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Estas funciones serían las funciones a nivel del útero. A nivel del útero relajan el cérvix, porque si hay estrógenos, significa que tengo un folículo grande y que luego ese folículo va a ovular y que luego de la ovulación tiene que ocurrir la fecundación en el caso de que ocurra un cervicio. Por lo tanto, el cérvix o cuello uterino tiene que estar relajado para permitir el ingreso de los espermatozoides para que lleguen al punto en donde ocurre la fertilización. ¿Está claro? Sí. Bien, así que relajan el cérvix, estimulan la síntesis de oxitocina en el útero, estimulan la síntesis de oxitocina, que es la que estimula las contracciones del útero, y producen la liberación de prostaglandina F2-alfa, que esta hormona, vamos a ver, que es la que produce la lisis o regresión del cuerpo lúteo, en útero, grávido y no grávido, o sea, esté o no esté preñada, en ambas situaciones, digamos, esta hormona produce la caída del cuerpo lúteo. ¿Está claro? ¿Está claro?
Sí, profe. Bien, entonces, acá viene la conexión que hay. A ver, déjenme ver si lo puse ahí. ¿Quieren? No. La conexión que yo tengo, subo un poquito. ¿Dónde está? Con esto. ¿Por qué? Porque nosotros acá vimos que ocurría luteólisis. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de esta gráfica? Bien. Ahora no explicamos por qué ocurría la ruptura de este cuerpo lúteo. Ahora le vamos a sumar que la ruptura de este cuerpo lúteo ya sabemos que ocurre porque el endometrio produce prostaglandina F2 alfa. Esta es la que desmorona este cuerpo lúteo. Ahora, lo que también sabemos es que la prostaglandina F2 alfa se produce por efecto de los estrógenos. Y entonces acá va la explicación de cómo, a pesar que estas ondas foliculares no culminan en una ovulación, pero ¿qué producen cada una de estas ondas foliculares? ¿Qué producen cada uno de estos folículos que van creciendo? Acumulación de estrógeno. Estrógenos van produciendo. Entonces, estas ondas foliculares van a ir elevando los niveles de estrógeno que van a producir que se libere prostaglandina F2 alfa del útero y produzca la lisis de este cuerpo lúteo. Cae el cuerpo lúteo y continúe el desarrollo de esa onda folicular. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. O sea que entonces estas ondas no están ocurriendo sin ninguna finalidad. Tienen un fin. Bien. Entonces, funciones de los estrógenos. Entonces, si yo veo esta situación, ¿qué tengo que pensar? Esta, fíjense, para los que no tienen mucho contacto con lo que es bovino o campo. Acá tenemos dos hembras, fíjense que son dos hembras. Una se apoya sobre la otra. Fíjense cómo la cola tiene incluso hasta los pelos paraditos acá, esta cola en bandera. Y cómo esta vaca permanece quieta, ¿sí? Entonces, yo defino una situación de proestro, a ver si va quedando. ¿Qué estructuras ováricas encuentro en un proestro? Estructuras ováricas. Trágame tierra. Chicos, ¿hay alguien? Encuentro un cuerpo lúteo, pero ¿es de qué ciclo? ¿De este que inicia o del anterior? El anterior. Y los folículos que encuentro en esta situación, ¿qué folículos son? Secundarios. Secundarios o terciarios, ¿no? Secundarios, ¿pensáis más? O terciarios. ¿Por qué? Porque tengo mucho estrógeno. Entonces comienza a ocurrir la monta entre las vacas, la cola en bandera, empieza a producirse mucho moco, esa vulva la puedo encontrar tumefacta, húmeda, roja, ¿sí? Incluso el animal puede tener la temperatura corporal, aumentada. En la situación de esto, en general se dice que la vaca que, fíjense, son dos hembras, ¿ah? La vaca que monta es la que está en proestro y la que permanece quieta es la que está en estro. Entonces,
durante el estro, en ambas dos situaciones, las vacas se encuentran más inquietas, más atentas a lo que ocurre alrededor de ellas, ¿sí? En el estro o celo, aumenta el contacto físico, la quietud ante la monta o la aceptación me indica que ese animal está en celo, la presencia de edema genital y tumefacción vulvar, fíjense esta vulva tumefacta con este moco filante, ¿sí? Entonces, toda esta situación me indica que el animal está en celo o estro, o sea que tiene altos niveles de estrógeno. ¿Estamos? Entonces estoy en este punto, proestro, estro. ¿Cuánto dura el proestro en la vaca? Esto sería un ciclo estral, ¿está? Desde acá hasta acá. Dijimos que tenía 21 días aproximadamente. Tenemos la primera etapa, que era el proestro, que dura entre 3 y 4 días. Incluso las vacas forman lo que se denomina un grupo sexualmente activo. ¿Qué significa? Que son de todo el rodeo de vacas, supongamos que son 100 vacas, se separan, o forman como que fuese un mini rodeo, entre comillas, o sea, un grupo aparte. Todas las hembras que están entre proestro, estro y saliendo de estro se juntan y andan juntas, se montan entre sí, andan más inquietas, más alborotadas. ¿Estamos? Entonces, proestro. Fíjense qué es lo que yo tengo que empezar a hacer coincidir esto. Esto es lo que yo tengo que empezar a hacer coincidir, las estructuras ováricas con la etapa en la que está, con lo que ocurre en el útero, con lo que pasa a nivel del perfil. A nivel del perfil, ¿qué espero encontrar yo? Esperen. Fíjense cómo hago coincidir yo. A nivel del perfil, ¿qué es esta gráfica? ¿Qué hormona es esta? Está elevada y al final del proestro comienza a disminuir. La progesterona. La progesterona. ¿De qué? Del cuerpo lúteo del ciclo anterior. ¿Qué es lo que ocurre en este punto que vimos? ¿Y qué es lo que ocurre también acá? Que esas estructuras ováricas comienza el reclutamiento, selección, dominancia y caen porque están en los niveles altos. Reclutamiento, selección, dominancia y caen porque están... Esas ondas foliculares que producían ¿qué producen? ¿Qué producen? La lutélisis. Pero esos folículos que van creciendo, estrógeno, se forman folículos, los folículos producen estrógeno. La luteólisis viene por la prostaglandina F2 alfa inducida su síntesis por el endometrio. Entonces, empiezan a ocurrir ondas foliculares que comienzan a elevar los niveles de estrógenos y por lo tanto se va a producir prostaglandina F2 alfa, si quieren la ponen acá, a la curva de prostaglandina F2 alfa, que va a producir la luteólisis o caída de este cuerpo lúteo. ¿Está? Entonces, los estrógenos vienen en aumento. ¿Qué más viene en aumento durante esta fase? A partir de este punto, es que este folículo comienza a responder a gonadotropinas, que comienza a elevarse. Las dos no. Las dos no.
la FSH. ¿Pero por qué? Y acá está el juego que tienen que tener en cuenta, que yo les dije, los estrógenos. Cuando vimos acá los estrógenos, dijimos, regulan la secreción de gonadotropinas. Y yo les dije, acá hay que estar atentos porque según los niveles de estrógenos es lo que ocurre. Entonces, la bendita cartulina, en donde vamos a poder tener todo que ustedes no hicieron, ¿qué es lo que voy a tener? Miren dónde van las flechas porque no están puestas así porque sí. GNRH en hipotálamo. Cuando la GNRH se libera con pulsos de alta frecuencia y baja amplitud, por eso tiene este tiqui, 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 así, se libera FSH. Cuando la GNRH se libera con pulsos de alta amplitud, pero baja frecuencia, estimula la liberación en la hipófisis de LH. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien, entonces, en el ovario tengo un periodo de crecimiento que dijimos que era gonadotrópico independiente. Comenzaban las ondas de crecimiento foliculares, pero se apreciaban porque tengo un cuerpo lúteo productor de progesterona del ciclo anterior. Pero esas ondas de crecimiento foliculares comienzan a producir estrógenos. ¿Está? Cuando los niveles de estrógenos, y acá está el juego, y por eso las flechitas hacen así en la otra imagen, esto es como si fuera un zoom de esa parte. Cuando los niveles de estrógeno, esta es mi letra, chicos, disculpen que no está muy clara. Cuando los niveles de estrógenos son moderados o bajos, o sea que estoy hablando de que hay folículos chicos, secundarios o primarios, entonces los estrógenos realizan retroalimentación positiva para la liberación de GNRH de esta manera y por lo tanto, si se libera así, para la liberación de FSH. ¿Está? FSH o folículo estimulante estimula el crecimiento folicular, como dijimos, y la flecha la lleva a un folículo secundario, porque solo él responde a gonadotropinas. ¿Entienden? ¿Entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, bajas concentraciones estimulan GNRH, por eso lo hice con un color, para que se libere de esta manera, y retroalimentación positiva para que se libere FSH. ¿Está? Yo que les recomendaba que en este espacio van poniendo las funciones de todas estas filminas que voy poniendo por separado de cada una de estas hormonas. De esta, ¿entienden? Entonces en la cartulina les queda todo les queda, todo esto que vamos a ver, todo queda acá y en la que está un poquito más abajo, alineado. Entonces, bajas cantidades de estrógeno, estamos hablando que hay no muchas células foliculares productoras de estrógeno, estimulan esta vía. Altas cantidades de estrógeno que me están indicando que qué estructura ovárica tengo. Esta, un folículo terciario, maduro, listo para ovular, ¿entienden? Entonces, elevadas cantidades de estrógeno, con rojo lo veo, me producen una retroalimentación negativa para que se libere FSH y positiva para que GNRH se libere de esta manera y estimule, por lo tanto, la liberación de LH, hormona luteinizante. ¿Se entiende el juego del estrógeno?
porque esta es la clave para entenderlo. ¿Se entiende? Sí, Sí. Bien. Esto es lo que más cuesta por ahí, comprender cómo distintas concentraciones de esta hormona generan un efecto opuesto, digamos. ¿Estamos? Entonces, bajas concentraciones, esos folículos necesitan seguir creciendo, entonces se libera FSH. Altas concentraciones, este circuito se cierra y se estimula que se libere LH. ¿Está? LH, por eso se divide en 3 la flecha, que producía maduración final del folículo, ovulación y formación del cuerpo lúteo. ¿Se entiende? Maduración final del folículo, y acá yo puedo aclarar qué significa. O sea que se reinicie la meiosis, que ya lo dijimos. La ovulación, es decir, que estimula la LH, que se produzca un cuerpo. Lo pusimos, esperen que lo vemos antes. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo porque si no les voy a decir esto y ya lo tienen acá. Maduración final del folículo, es decir, que se reanude la meiosis y finalice, esto ya lo vimos. La ovulación, que ¿cómo es que estimula la ovulación? Porque produce que se formen cuerpos multivesiculares. ¿Qué hacen? Producen enzimas proteolíticas. ¿Quiénes forman esto? Los fibroblastos que están en la pared del folículo. Por lo tanto, se disuelve o se rompe esa pared del folículo y se libera el ovocito rodeado de la corona radiada y la zona pelúcida. O sea que estoy hablando de estas estructuras que están acá. ¿Se entiende? LH estimula que se disuelva la pared al estimular sobre los fibroblastos que produzcan enzimas proteolíticas. Entonces se rompe la pared y se libera. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. No saque sonido. Bien. Y esto ya lo vimos. ¿Está? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta acá? ¿Acá? Sí. ¿Está claro todo este juego? Entonces, una vez que se forma el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo, ¿qué produce? Las células que quedaron de ese folículo, que se transforman en luteínicas tecales y luteínicas de la granulosa, comienzan a producir, ¿qué? Progesterona. ¿Y qué dijimos de la progesterona? Que inhibe a nivel hipotalámico. Entonces la flecha va derechito hasta acá arriba. Inhibe que no se liberen de ninguna forma. Entonces bloquea a nivel central. ¿Entienden? Bloquea a nivel central la producción de GnRH. Entonces el eje queda totalmente bloqueado. Entonces, vaca, proestro, 3-4 días, los síntomas que voy a ver, la estructura ovárica en la que tengo que pensar, el perfil hormonal que tengo que pensar. Acá comienzan las ondas foliculares. Ocurre la luteólisis del cuerpo lúteo del ciclo anterior. Estro, que en la vaca dura re poco, 6 a 30 horas. Fíjense, estamos hablando que en la perra, estos 2 periodos, hablamos de 2 semanas. ¿Sí? De estro 1 semana. Entonces, fíjense la diferencia entre especies. Ya vamos a ver que en la yegua también hablamos de días. ¿Sí? Metaestro, 2 días. ¿Qué particularidad tiene? Yo no, porque sí hice la línea acá. ¿Por qué? Porque en la vaca la ovulación, por eso digo que tengo que hacer coincidido, la ovulación en la vaca ocurre en las primeras horas del metaestro, no ocurre en el estro. O sea que en este momento se deja servir, se deja montar, pero ovula en metaestro. ¿Está claro? Y el periodo más largo, que
que es el diestro. Y acá tienen en verde, tampoco no porque sí, porque esto sería fase luteal y esto fase estrogénica. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, ven que no son tantas flechas, y acá van poniendo funciones de los estrógenos, funciones de la FSH, funciones de la LH, que son 3 rayitas. Obviamente, esto es general, chicos. Funciones de la progesterona, acá tienen un espacio para poner funciones de la progesterona. Y acá hay una hormona más, que es la inhibina. Esta hormona, ven que yo la saco de este folículo, porque la produce únicamente el folículo maduro, terciario o de grafo. ¿Me siguen todos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué funciones tiene la inhibina? La inhibina, por eso les digo que es producida solo por él, porque es como para mí y solo para mí, ovulo yo y nadie más que yo. Eso es el pensamiento, ¿no? La inhibina, que es producida por ese folículo, inhibe por acción parácrina la expresión de receptores para FSH en los otros folículos que hay en ese ovario. ¿Está? Y no solo eso, con lo cual, por más de que haya FSH, no se une y no siguen creciendo el resto del folículo. Y no solo eso, sino que encima hace retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH a nivel de adenohipófisis. Entonces, por donde lo miré, los liquida los que están al lado, ¿entienden? Es como que ovulo yo y ustedes no. ¿Se entiende? Recuerden que estamos en una especie monotoca. Sí, bien. Entonces, esto lo vimos. Nos queda la progesterona y la prostaglandina F2 alta. ¿Se entendió? Entonces, inhibina, por eso ponemos inhibe FSH. Ponemos la otra, así se dan cuenta. Inhibina del folículo terciario inhibe FSH. ¿Está claro? Sí. El juego de todas las es como un resumen del juego de esas hormonas sin las estructuras ováricas de las que salen. ¿Se entiende? Bien. Entonces vamos con las funciones de la progesterona. Que algunas, como les dijimos, las vamos a volver a ver un poquito más adelante. La primera que ya le dijimos 20.000 veces y espero que quede súper remil claro, es que regula la secreción de GnRH por actuar generando un feedback negativo para ambos centros, porque actúa inhibiendo liberación, por lo tanto, sobre FSH y LH. ¿Está claro? A nivel hipotálamo. ¿Qué más? Que ya lo vimos, por eso que si uno va siguiendo todo, es fácil deducir esto. Produce la atresia de folículos dominantes. Dominantes. Recuerden las ondas de crecimiento folicular. Pero no inhibe el desarrollo de las ondas foliculares, porque esas son gonadotrópicas independientes. ¿Está claro? Pero el folículo dominante produce su atresia, o sea, estoy hablando de esto, produce la atresia de este. ¿Por qué? Porque al estar presente, bloquea el eje a nivel hipotalámico y por lo tanto no se libera ni FSH ni LH. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Por otro lado, a nivel de la implantación, también estimula el crecimiento de glándulas endometriales, la actividad secretora del oviducto, ¿sí? Todo para nutrir ese cigoto que se va a desarrollar antes de que se implante. Produce que se forme un tapón mucoso durante la gestación.
un tapón mucoso cervical, chicos, un tapón mucoso. ¿Para qué? Para evitar el posible ingreso vía cervix de cualquier agente infeccioso. ¿Está? Produce el cierre del canal cervical, o sea, lo opuesto a quién. A la LH. Al estrógeno, perdón. Al estrógeno, que producía la apertura, porque ese animal está en celo, o sea, hay estrógeno, entonces se abre el canal cervical para permitir el pasaje de los espermatozoides que están en el semen para que ocurra la fecundación. Acá produce el cierre, porque si eso está presente y ocurrió la fertilización, ese útero hay que evitar que ingrese cualquier tipo de agente infeccioso porque va a ser un útero grávido. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, si ocurre la fertilización, otra función que tiene que tener es que ese útero permanezca quieto. Y de hecho vamos a ver que para que se desencadene el parto, en donde el útero se tiene que contraer para permitir la expulsión del feto, tiene que caer los niveles de progesterona para el parto. Pero durante la gestación, la motilidad uterina tiene que estar reducida. Entonces, por eso se la llama la hormona de la quietud. Disminuye el tono y motilidad uterina. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bien. Es un importante anabólico y esto lo podemos ver en todas las especies. En todas las especies, incluida la especie humana. Obviamente, salvo que estemos con alguna concomitante, si no, la progesterona es una importante anabólica, produce aumentos de la ganancia diaria de peso vivo y deposición de grasas, porque lo que sigue después de una gestación, que es la lactancia, es el periodo de mayor requerimientos energéticos en la vida de un animal. ¿Está? En la vida de un animal. El mayor requerimiento energético, que es la lactancia, que es donde tanto las mujeres que dan los pechos como las especies que nosotros estudiamos, si la lactancia ocurre, fíjense qué complicado que es mantener la condición corporal de un animal estando en lactancia. ¿Alguien ha tenido alguna perra que haya parido y que haya amamantado? Sí, profe. ¿Y cómo le iba? ¿Estaba gorda durante toda la lactancia? No, va decayendo, digamos, si no tiene una buena dieta. Y a pesar de que uno les dé incluso a las perras balanceado para cachorro, ¿sí? Es de los que vienen con más energía, es complicado, ¿no? No, es difícil que la engorde, porque ocurre el animal se sacia físicamente, pero continuamente tiene que volver a ingerir, porque el gasto que tiene es muy grande, ¿sí? Durante la lactancia. Entonces, es fundamental que esta hormona, previo a que ocurra el momento de mayor requerimiento, que es la lactancia, sea anabólica, para que ese animal cuente con una reserva, aumente su peso y cuente con una reserva para el momento que le sigue. ¿Entiende? O la etapa que le sigue. ¿Entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Y sobre la lactancia, así como los estrógenos estimulaban el desarrollo ductal, la progesterona estimula el crecimiento lóbulo alveolar de la glándula mamaria. Que lo vamos a ver cuando veamos lactancia. ¿Estamos hasta ahí? Nos queda la última hormona.
que era la prostaglandina F2 alfa. ¿Que quién producía la prostaglandina F2 alfa? A ver, paren que bajo el volumen de esto. Nada que ver. ¿Quién producía la prostaglandina F2 alfa? ¿El útero? ¿Qué parte del útero? El endometrio, el miometrio. A ver. El endometrio. Bien, el endometrio. ¿Y cuál era el estímulo para que se produzca? ¿Por qué se producía? Por el estrógeno. Bien, ¿que de dónde venía ese estrógeno? Vamos, que pueden. Células de la granula. Sí, ¿y de dónde salían esas células de las granulosas? De los folículos. Folículos. ¿Y de dónde vienen esos folículos que comienzan a desarrollarse? Del ovario. Está bien, pero de las ondas de crecimiento, acuérdense. Esas ondas de crecimiento que culminan con la atresia de los folículos, porque hay progesterona, producen esas ondas de crecimiento a estrógeno, y esos estrógenos estimulan que el útero produzca esta hormona, la hormona luteolítica. ¿Y cómo es que es luteolítica? ¿Cómo ejerce esa función de ruptura o caída del cuerpo lúteo? Porque produce sobre los vasos sanguíneos que irrigan ese cuerpo lúteo la vasocontracción. Entonces, no le llega sangre, no se puede nutrir ese cuerpo lúteo y por lo tanto ocurre la muerte o luteólisis. Eso sumado a la contracción del músculo liso, luteólisis. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Esa es una forma. La otra forma es que produce cambios en la síntesis de los esteroides que producen apoptosis o muerte celular programada. ¿Sí? Esta es la constitución química de la prostaglandina F2 alfa que a modo de recordatorio les puse, recuerden, que es un ácido poliinsaturado eicosanoide que es de origen del endometrio uterino. ¿Está claro? Y se formaba, no sé si ustedes se acuerdan de estas palabritas que las hemos nombrado allá cuando vimos los fosfolípidos de la membrana y cómo el cortisol o los AINES inhibían a nivel de la COX-1, la COX-2 o la fosfolipasa 2 para originar prostaglandinas y leucotrienos, ¿se acuerdan? Prostaglandinas y leucotrienos, cuando vimos todo el proceso inflamatorio, cómo se producen estas sustancias a partir de los fosfolípidos. ¿Alguno se acuerda de algo de eso? No. Bueno. Entonces, vamos a profundizar un poquito más cómo ocurre esto. Dijimos que esta hormona era producida por el aumento de los niveles de estrógeno que venían de ¿qué? Estos estrógenos, de unos folículos, de ondas foliculares en crecimiento, ¿sí? Ahora, para que ella se libere y cumpla su función, que es la caída de este cuerpo lúteo, en esta estructura que es el ovario, hay un cuerpo lúteo, ¿verdad? Tenemos un cuerpo lúteo. ¿Me siguen, chicos, hasta acá en la imagen como para ubicarnos? Ovario, cuerpo lúteo, ondas foliculares que van a regresar porque hay un cuerpo lúteo, ¿o no?
van a regresar o a treciarse este folículo dominante porque hay un cuerpo lúteo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hasta que estos estrógenos comiencen a aumentar, van a ocurrir varias ondas, 2 o 3, dependiendo del animal. Eso sí, la vaca que siempre tiene 2 ondas foliculares siempre tiene 2, y la vaca que hace 3 ondas foliculares siempre hace 3. ¿Sí? Entonces, ocurren estas ondas foliculares, comienzan a aumentar los niveles de estrógeno. ¿Y qué producen en el endometrio? En el endometrio, los estrógenos empiezan a aumentar los receptores, a oxitocina. Y el cuerpo lúteo que libera oxitocina, el cuerpo lúteo, o sea, una fuente más, además de la neurohipófisis, que produce oxitocina. Entonces esta oxitocina se une a su receptor, porque ahora está presente su receptor gracias a los estrógenos, y eso produce que se secrete prostaglandina F2-alfa, que va a romper este cuerpo lúteo al producir la vasoconstricción de los vasos que irrigan ese cuerpo lúteo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se libera? Porque dijimos que era del endometrio la prostaglandina F2-alfa. Entonces, ¿cómo es que llega? Y acá viene que un compañero me dijo el mecanismo de contracorriente del macho. Sí, le digo, es igual al de la hembra, que ya vamos a ver. Esto es lo que se denomina un mecanismo de contracorriente. Este es el ovario. Acá tenemos el oviducto, cuerno, cuerpo más allá, ¿sí? Del útero. Todo esto sería oviducto, útero. Entonces dijimos que la prostaglandina F2-alfa se produce en el endometrio uterino. Entonces fíjense qué relación hay entre la vena uterina y las arterias ováricas. ¿Está? Están muy próximas una a la otra. Entonces ocurre lo que se denomina un mecanismo de contracorriente. ¿Por qué se llama así? Porque la prostaglandina F2-alfa, para llegar al útero, no da toda la vuelta por el sistema, llegando hasta la vena cava, salvo en algunas especies. No da toda la vuelta en el sistema para llegar por la vena cava hasta el corazón, salir por la aorta y recién ahí, cuando llegue a nivel la aorta abdominal, saque la arteria uterina, la arteria ovárica, se salga la rama ovárica, la arteria ovárica, desde la aorta, rama erecta de la aorta, hasta el ovario. No da toda esa vuelta la prostaglandina F2-alfa en ciertas especies, sino que viaja por lo que se denomina el mecanismo de contracorriente, que es que en el útero donde se produce es tomado por las venas uterinas y por proximidad con la arteria ovárica, la prostaglandina F2-alfa pasa por este mecanismo de contracorriente y de esa manera este sistema que se está llevando la sangre y este que está trayendo la sangre, en este sistema rápidamente se transfiere la prostaglandina F2-alfa y llega hasta el ovario. Esto es lo que se denomina un mecanismo local o de contracorriente de pasaje o ruta de la prostaglandina F2-alfa, que es el pasaje desde la vena uterina a la arteria ovárica. Este mecanismo ocurre en todas las especies salvo en 2. En la yegua, en donde sí da toda la vuelta y llega hasta el ovario, y en la cerda, en donde ocurren de las 2. O sea, que tenés parte que ocurre por mecanismo de contracorriente y parte que ocurre vía sistémica. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, hoy queda todo claro, che. Entonces, en realidad queda claro o no queda nada claro. Bien.
Entonces, prostaglandina F2 alfa. Ahí tenemos en vivo y en directo esta tortuosidad, ven, que ocurre entre las dos. Acá un esquema de cómo es que ocurre de vena uterina a arteria ovárica para que vean las direcciones opuestas del flujo sanguíneo, ¿no? Esta se está llevando la sangre hacia el corazón y esta es sangre que viene desde el corazón hasta el ovario. Acá, para que vean también, vena uterina, arteria ovárica, cómo se va enroscando, digamos, para que pueda ocurrir ese pasaje. Bien. Bueno, hasta ahí estamos. Sí, profe. Bien. Entonces, finalmente, déjenme ver. Para que uno pueda armar finalmente todo esto, el último actito sería ver cómo se va modificando. Esta era del Cunningham, esta imagen. Ver cómo se va modificando, ¿sí?, ese endometrio uterino según el momento, fíjese esto, esta no es del Cunningham porque habla de menstruación. Entonces es un ciclo menstrual nuestro. Entonces, ¿cómo se va modificando? Pero esto, igual la imagen la puse para que puedan ver. Ese endometrio uterino, ¿sí? Cómo va creciendo tanto en irrigación como en las glándulas uterinas, ¿sí? ¿Para qué? Para preparar este útero para en caso de que ocurra una fertilización, ¿sí? Para recibir, por lo tanto, a ese embrión. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, si se entiende, yo creo que alguien me pueda con sus propias palabras explicar qué es lo que va pasando en nuestra cartulina que no hicieron. ¿Quién me puede ahora con sus palabras explicar esto junto con esto? A ver si puedo. Los escucho, chicos. A ver, ¿quién se anima a explicarme estas cosas? Ponerlo desde acá, no, desde acá. Corta. Vamos, los escucho. Espero que podamos entre todos explicar esto. Ahí está. Vamos a coincidir. Ahí. A ver, alguien, por el amor de Dios. Alguien que se anime. En un ciclo, ¿qué es esto? Usted tiene que hablar del ciclo astral. Entonces, primero empezar describiendo qué es un ciclo, algo que se repite. ¿Qué etapas tiene? ¿Qué fases tiene? A ver.
Muy bien. ¿Sí? Bueno. Listo. Para la clase que viene, entonces, espero que alguien me pueda explicar el ciclo. Con esa última imagen, que la explique. Vamos, chicos, nos vemos en la clase que viene. Viene considerando que la verdad que hoy cero participación. Lo corto la grabación acá. Ni chao.